Muchas gracias, señor presidente de Cosovenia. Señora ministra, lo primero, agradecer su comparecencia en nombre del Grupo Popular, comparecencia pedida por usted, pero también solicitada por el Grupo Popular. Y sí, la política de defensa es una política de Estado, como usted ha dicho, para cerrar su intervención. Estamos de acuerdo, siempre lo hemos mantenido. Invertir en defensa es invertir en paz, lo acaba de decir usted, estamos de acuerdo. España debe ser un socio fiable y serio, lo acaba también de decir usted y estamos de acuerdo. Pero en su gobierno, del dicho al hecho hay un trecho. Eso lo decimos nosotros, señora ministra, al calor de los acontecimientos. Estamos en una época decisiva y hay que acertar. Normalmente los gobiernos aciertan siempre que dicen la verdad, son serios, actúan con transparencia y lo hacen en beneficio del interés general. Lamento comunicarle, señora ministra, algo que usted ya percibe, y es que me cuesta mucho divisar algunos de estos objetivos en el gobierno del que usted forma parte. Le aseguro que del Grupo Popular no venimos aquí a hacer reproches. Venimos aquí a defender el interés general de los españoles y a estar enfrente de aquel que quiera utilizar ese interés general en uso partidista, para sus propios intereses. Está muy reciente la reunión de La Haya, donde se ha jugado el futuro de la Alianza Atlántica y donde España ha tenido un papel muy controvertido. Digo España por aquel que nos representa, que es el presidente del gobierno, también estaba usted, pero mire, el presidente del gobierno ha jugado un papel aún peor del que todos sospechábamos. Ya nos explicará el mismo presidente el día 9, o usted nos adelantará qué es eso de hacer una rueda de prensa el domingo antes de la conferencia diciendo que se quedaba en el 2%, que lo tenía acordado con el secretario general de la OTAN, para luego obviamente ser desmentido al día siguiente por el secretario general de la OTAN, para luego llegar allí a la reunión y firmar el 5%, como todos firmaron sin ningún problema, y para luego salir de la reunión y el presidente de forma oral diciendo que lo que había firmado no servía porque él realmente va a apostar por el crecimiento del 2,1%. ¿Nos puede explicar qué clase de representación política de todos los españoles es eso en el seno de la conferencia de la OTAN, señoría? Porque me temo que es lesiva para los intereses generales de los españoles esa forma de hacer las cosas, esa forma de actuar, esa forma de mentir delante de todos los líderes. Algunos salían de la reunión y decían, no comprendemos lo que está diciendo el presidente del gobierno, se ha firmado allí delante de todos y todos hemos dicho que el 5%. Esto es lesivo para los intereses generales de España y esto es hacer uso partidista de la política de defensa y lo lamentamos mucho. No nos gustaría estar diciéndole esto hoy aquí, señoría, pero es nuestra obligación y nuestro deber precisamente con los españoles. Cuando se ha decidido ser presidente de todos los españoles, no se puede ir a utilizar la defensa de todos los españoles como ariete de política interna o como un calamar, echar tinta sobre todo para que los problemas internos se mezclen con asuntos que son políticas de Estado. Entonces, difuminarlo todo. Señoría, la OTAN es algo que ahora no podemos orillar, nunca debemos hacerlo, y mucho menos que podamos utilizar para jugar en clave interna. Hay un deber de lealtad, usted lo ha dicho. La OTAN nos ha proporcionado seguridad a España durante más de 2 décadas. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener en cuenta el Gobierno es el agradecimiento y la lealtad a sus socios. Y seriedad en los compromisos de futuro. España tiene que ser un socio creíble, un aliado fiable. Usted lo ha dicho. Con esa actitud del presidente del Gobierno la semana pasada no lo es. Hemos aparentado ser el socio que nadie quiere tener, señoría, y lo lamentamos. Pero todos sabemos la realidad. Estamos ante una encrucijada histórica y hay que responder precisamente a la historia con seriedad y con rigor. Hoy las amenazas son verdaderas. El discurso del presidente alemán, el Bundestag, le recomiendo que se lo mire. En él el presidente alemán, uno de nuestros principales aliados en la Unión Europea y la OTAN, decía que la amenaza rusa es más que una realidad y citaba el último discurso del presidente Putin donde decía, ojo, que el pueblo ruso y el pueblo ucraniano son uno mismo y por tanto que Ucrania les pertenece. Y esto después de una guerra que ha costado cientos de miles de vidas y después de 3 años de conflicto, señoría. Esto es lo que tenemos. Putin en el año 2007 en la conferencia de Múnich ya avisó de sus pretensiones. Ahora las ejerce abiertamente, sin tapujos y con un coste inmenso para su propia población y para la humanidad. Según el Instituto de Estudios Estratégicos, Rusia incrementó su gasto del 34% entre el 15 y el 20. Imagínese lo que ha incrementado entre el 20 y el 25 con el conflicto de Ucrania. China tampoco se queda atrás y el rearme es a nivel global. Esas son las amenazas que tenemos en la OTAN y son amenazas reales. Atrás quedan los viejos augurios de Fukuyama sobre el fin de la historia y los dividendos de la paz. Señoría, los tiempos han cambiado y por eso tenemos el debate que tenemos, no es por casualidad. Por tanto, España tiene que responder como un aliado fiable, pero de verdad.
Usted acaba de relatarnos algunas consideraciones sobre el libro blanco y ha enviado un fuerte abrazo al pueblo ucraniano ante la invasión de Putin. Estamos juntos en ese abrazo, señoría. El libro blanco de la defensa de la Unión Europea para el rearme, emitido en marzo de este año, demuestra que nuestra seguridad se ha visto intensamente beneficiada con la OTAN. Y que es importante para Europa tener una disuasión, pero una disuasión que sea creíble. Una disuasión significa que en el momento de recibir una amenaza tenemos unas capacidades, de las que usted debería de hablar más. Capacidades. Hay que ir a lo concreto. Si nos amenazan, tenemos esas capacidades. Pero la disuasión verdadera es la respuesta de que estamos dispuestos a ejercer esas capacidades, a utilizarlas si la amenaza es seria. Nuestra respuesta también es seria. Esa es la disuasión. Y en este libro se establecen distintas materias que priorizan pues, defensa antiaérea y antimisil, súper importante en estas próximas décadas. Nos gustaría saber cuál es el compromiso real de España una vez que el presidente ha dado tantos tumbos en relación a ese 2,1%. Estamos hablando de los años próximos, estamos hablando de un compromiso serio de nuestro país. Me gustaría que usted nos respondiera sobre las consecuencias que puede tener la suspensión de acuerdos en materia de capacidad de defensa y seguridad con el Estado de Israel. Nosotros también pedimos respeto y se lo solicitamos a Israel, respeto en los corredores humanitarios de Gaza, como no puede ser de otra manera, y de forma inmediata, para que usted lo sepa y lo tengan claro. Y ahí estamos siempre juntos, por supuesto. Pero, hombre, el romper todos los contratos con Israel en cuanto a capacidades, donde nuestra industria militar y de defensa estaba implicada y estaba en coalición para hacer y armar esas capacidades para tener esa disuasión, es un riesgo muy grande. Ustedes han puesto encima los intereses de partido con sus socios. Me da la sensación que la seguridad y la defensa de todos los españoles. Porque cuando se rompen esos contratos, se rompe también la disuasión, señoría. Usted pasó de puntilla hace 2 semanas sobre esto y me gustaría que nos respondiera. Hay tecnologías que abarcan distintas nacionalidades y en muchas de esas empresas de futuro para formar capacidades están nuestras empresas, pero también están las israelíes, están las alemanas, están las italianas, como usted sabe. Son más de 1.000 millones de euros en contratos afectados, entre ellos algunos pilares de nuestra modernización militar, el sistema lanzacohetes ILAM, como usted sabe el Spy GR2, los misiles. Ni Francia ni Alemania ni ningún otro socio europeo ha tirado por ese camino. Han lanzado advertencias en materia, por supuesto, humanitaria, pero no han ido por ese camino, señoría, de ruptura unilateral de contratos, enfrentándose al derecho de contratación, al derecho internacional, a la ley, en definitiva. Parece que este gobierno pues, le ha tomado el gustillo a eso de enfrentarse a la ley continuamente. Y esa es su forma de proceder, pero eso es inaceptable. Inaceptable desde el punto de vista interno e inaceptable desde el punto de vista exterior, señoría. Y respecto al plan de 10.471 millones, lo hemos comentado ya en varias ocasiones. Mire, pese a la gravedad de estos desafíos de Rusia y, por tanto, el rigor que merece, el Ejecutivo ha presentado este plan sin debate parlamentario previo, señorías, sin una memoria económica clara y sin comprometerse a una supervisión transparente, lo que pone en entredicho su viabilidad. Según el propio Gobierno, el plan permitirá alcanzar el objetivo del 2% del PIB, compromiso con la OTAN y con la Unión Europea. Sin embargo, señoría, la realidad es que el plan nace desfasado, es cortoplacista y no parece responder a las necesidades reales ni a los compromisos que nuestros aliados están ya dispuestos a asumir. Más preocupante aún es que se anuncie este plan con una inversión de bastante envergadura, con unos presupuestos prorrogados. Es que el gobierno que tenemos, que lleva ya más de 2 años, no es capaz de hacer unos presupuestos. Es que el presidente Sánchez antes, cuando estaba en la oposición, decía que un gobierno sin presupuesto no podía caminar, que tenía rápidamente que someterse al dictado de las urnas. ¿Y por qué ahora no, señoría? ¿Qué ha cambiado? ¿Que está él de presidente? Pero eso es inaceptable en términos políticos y en términos de sentido común. Si el presidente Sánchez hace unos años decía que no se podía ejercer un gobierno sin presupuestos, pues ahora debe seguir sus propias consideraciones y convocar elecciones. Eso es lo que hay. Este gobierno está acabado, señoría.
Se lo comentamos hace 2 semanas. Usted debería saltar del gobierno, debería irse del gobierno. Debería decir que este gobierno ya tiene que convocar a elecciones. Porque lo que nos está contando no tiene base, no tiene sustento, no tiene credibilidad. Y luego pasan las cosas que pasan. Cuando eso ocurre, cuando hay un gobierno dividido, pues tenemos el ridículo espantoso de un presidente del gobierno convocando los medios aquí en España el domingo para decir que estaba en el 2%, luego firmando otra cosa, el 5%, y luego volviendo a convocar a los medios para decir que no, que lo que ha firmado no sirve de nada. No, lo que no sirve es la palabra de alguien que miente, señoría, y debería tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora ministra para contestar lo que han propuesto los distintos portavoces. Pues muchas gracias, señor presidente. Lo primero de todo, me dirijo al señor Rojas, pero me dirijo a todos. El objeto de esta comparecencia era hablar sobre el Plan Industrial y Tecnológico de Seguridad y Defensa. La semana pasada preguntamos si podíamos hacer extensivo también a la comparecencia de OTAN. Creo que había algún problema jurídico, por decirlo de alguna manera, y que por tanto no se podía realizar. El letrado así nos lo dijo. Y yo, en mi intervención inicial, respecto a lo que el letrado nos había dicho, me he limitado a hablar del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa. No tengo ningún problema en hacer una interpretación extensiva y poder hablar algunos de los temas que efectivamente no son objeto de esta comparecencia. Si no, no hubiera estado hablando 25 minutos, hubiera estado hablando a lo mejor 25 horas. Pero creo que hemos tenido que ser todos muy respetuosos con las reglas de juego que se da a la Comisión y, por tanto, yo me he limitado a hablar del Plan Industrial y Tecnológico de Defensa. Quiero que quede claro. Esto no es una falta de transparencia, sino que yo expresamente preguntó mi equipo si podíamos hablar de la cumbre de OTAN y se dijo que no era el momento. Yo haré algunas observaciones, en todo caso, creo que el día 9 comparece el presidente del Gobierno, pero no se preocupen que yo en esa interpretación extensiva, si me permite el señor letrado, voy a hacer algunas consideraciones, señor presidente, de respuesta a lo que se me ha dicho. En segundo lugar, señor Rojas, yo siempre le agradezco a usted la preocupación que tiene por mí. Créame que se lo agradezco mucho, pero ya a estas alturas de mi vida yo ya soy capaz de cuidar por mí misma, de tomar decisiones. Yo vengo además de una profesión, lo he dicho muchas veces, que estoy acostumbrada a tomar decisiones, siempre tratando de ser lo más honesta conmigo y con los ciudadanos también, porque creo que esto es un servicio público. Y siempre he tratado de hacer las cosas con muchísimos errores, pero siempre desde la honestidad. Usted habla de un gobierno acabado, esa es su opinión. Yo le puedo decir que por lo que se refiere al Ministerio de Defensa, trabajamos las 24 horas al día, aquí están colaboradores míos todos los días de la semana y tenemos un plan de actuación porque la defensa nos parece que algo es esencial y muy importante. Entonces yo, esa reflexión del gobierno acabado, supongo que es más su desideratum, pero en ningún caso es la realidad. Siento decepcionarle en este sentido. Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando, tenemos muchos objetivos y desde luego no hay ningún gobierno acabado. Hay un gobierno que trabaja, hay un gobierno que cometerá errores, yo la primera en muchísimas ocasiones, pero que vamos a seguir, y por lo que hace referencia al Ministerio de Defensa, vamos a seguir comprometidos en la paz, en la libertad, en la seguridad, en unas fuerzas modernas unas fuerzas armadas más modernas y en cumplir nuestros compromisos internacionales. Estoy de acuerdo con usted en algo que creo que estamos todos de acuerdo y es el tema del apoyo a Ucrania. Mire, el tema del apoyo a Ucrania, desde el principio, desde el primer momento, desde aquel 24 de febrero, hace más de 3 años, España ha estado ahí, ha estado enviado material, hemos traído heridos con terribles amputaciones que han sido tratados en el Hospital Militar de Zaragoza. Más de 7.000 combatientes ucranianos han sido formados aquí en España, en Toledo y en distintos lugares. Hemos estado siempre acompañándoles, dándoles todo tipo de formación que iba desde la formación básica. Algunos combatientes no sabían pues ni hacerse un torniquete, así como formación también en la utilización de algunos carros que les hemos enviado, carros de combate. Es decir, nuestro compromiso con Ucrania ha sido total y absoluto. No le digo ya del compromiso humanitario, además de los heridos, hemos traído aquí a familias. Yo he estado en Odessa, los ministros de Defensa, tanto Resnikov como Umerov, han venido 3 veces a España a agradecernos lo que estamos haciendo. El presidente Sánchez ha estado en varias ocasiones en Ucrania. Nuestro compromiso es y será
total siempre con Ucrania. Y aquí no vamos a ser en ningún caso ni ambivalentes ni dejar un discurso en el aire. Hay un único responsable, que es el señor de la guerra, y ese sí que es Vladimir Putin. Y hay que decirlo claramente y sin matices. Punto primero. Segundo lugar, el tema de la OTAN. Voy a dar unas pinceladas precisamente por ser respetuoso con el orden del día de esta comparecencia. Mire, la OTAN tiene un mecanismo de funcionamiento y este año tocaba hacer una revisión de un objetivo de las capacidades. Todo ello en un contexto en el que el presidente Trump había dicho que la prioridad para los Estados Unidos ya no era Europa, sino que la prioridad era Asia-Pacífico y que en esa prioridad Asia-Pacífico, pues Europa tenía que reforzar sus capacidades estratégicas. Eso mismo se habló también en el ámbito de la Unión Europea, por esos planes que aplicó la Unión Europea. En ese posicionamiento del presidente Trump, a mí me gusta respetar a todo el mundo. Los insultos ni al secretario general de OTAN ni a nadie creo que deben entrar en la vida política. Cada uno puede pensar internamente. Por eso, señor Guijarro, yo no comparto los insultos. Creo que no es necesario para hacer una crítica política y una crítica dura como yo le puedo hacer al secretario general de OTAN, pero no es necesario hacer ningún tipo de descalificaciones. Pero como estaba diciendo, en ese contexto, la OTAN se plantea su objetivo de capacidades para el 2029. Creo que muchas veces, quizá a lo mejor porque todos hablamos deprisa o por desconocimiento, la gente habla de que hay que gastar más en OTAN, cuando no es correcto. Es invertir en defensa y que cada país invierta en defensa. No se trata de gastar más en OTAN, de que un país aporte más a OTAN. España aporta lo que le corresponde aportar, sino que cada país, dentro de su país, invierta en defensa lo necesario para cumplir su objetivo de capacidades. Ese objetivo de capacidades se hizo por los estamentos militares de la Alianza Atlántica. ¿Cuál era lo que iba a necesitar la Alianza Atlántica en ese contexto en el que efectivamente Estados Unidos había dicho que tenía unas prioridades? Y se fijaron unos objetivos de capacidades. No se habló de gastar más en OTAN, de la aportación en OTAN, sino que cada país tuviera aquellas capacidades necesarias para que cuando fuera necesario y se requiriera por OTAN pudiéramos aportar esas capacidades. Por tanto, es incorrecto hablar de gastar más en OTAN, sino que lo correcto es hablar de invertir en capacidades en cada país para, en su caso, hacer frente a aquellas peticiones militares que nos pueda hacer OTAN. A partir de ahí, en ese objetivo de Target Capabilities, en ese objetivo de capacidades, ustedes conocen a las Fuerzas Armadas Españolas, la seriedad y el rigor que tienen, y todos nosotros hicimos nuestro estudio. La Alianza Atlántica y el Staff sacó un estudio global que hablaba de un 3,5 más un 1,5. Obviamente es evidente que desde el porcentaje del PIB no puede ser igual el PIB de Estados Unidos que el de Montenegro, por poner un ejemplo, o de Macedonia del Norte, por poner unos países que evidentemente son muy pequeños y que además contribuyen, y el máximo respeto por ellos. Por tanto, cuando se sacan unas medias, son unas medias complicadas porque evidentemente el 3,5 más el 1,5 de porcentaje de esos países pequeños en ningún caso podrá ser ni de lejos ni el de Francia, ni el de Alemania, ni el de Italia, ni el de España. En ese sentido, nosotros hicimos llegar en 2 reuniones que tuvimos de la Alianza Atlántica, yo personalmente dije que España, desde la legitimidad que nos da, el que estamos más de 2.000 militares defendiendo el flanco oeste, entendíamos que llegar al 5% era algo que ningún país, probablemente los países que son más pequeños y que por tanto tienen un PIB más bajo, podían cumplir. Y que nosotros queríamos ser sinceros y honestos. Y la sinceridad y la honestidad era que íbamos a cumplir todo lo que se nos pidiera, y para ello España, como cada uno de los países, tenía que ver cuál era su inversión en defensa, la inversión que se necesitaba. Eso se dijo desde el principio. El secretario general presentó un texto de declaración institucional. Y quiero decir algo que también me parece importante. Igual que es incorrecto decir gastar más en OTAN, sino que hay que decir invertir cada país en defensa. Aquí no se ha firmado nada.
Ustedes que les gustan tanto las fotos donde se pone el señor Sánchez, no hay ningún acto de firma por parte de ningún país. Porque lo que hay es un acuerdo político, ese acuerdo político referido al año 2035, dentro de 10 años, y en ese acuerdo político, como anexo al acuerdo político, España, en línea con la que ya habíamos dicho, porque nos parecía que era lo honesto y lo sincero, decimos que nosotros vamos a cumplir nuestro objetivo de capacidades y entendemos que para eso es suficiente el 2,1%. En ese acuerdo político, que en ningún caso es una firma, no se firma materialmente, ese acuerdo político va incorporado, o a ese acuerdo político va incorporado una carta del presidente del Gobierno de España en la que pone de relieve el compromiso total y inequívoco de España con la Alianza Atlántica, el respeto a cada uno de los aliados que quieran gastar lo que considere oportuno y que nosotros entendemos que ese compromiso va a ser el 2,1%, respetando el papel de los demás y hablando de nosotros, de nuestra inversión en defensa. A esa carta anexa a la declaración política va una carta anexa también a la declaración política, firmada, es así, firmada por el secretario general de la OTAN, en el que habla de la flexibilidad y que reconoce cuál es la posición de España. Por tanto, me interesa mucho señalar que no estamos hablando de gasto para la OTAN, estamos hablando de invertir en defensa, estamos hablando de que es un compromiso político, que ese compromiso político lleva incorporada una declaración de voluntad de España firmada por el presidente del Gobierno y aceptada en otra carta que se ha hecho pública por el secretario general de OTAN, en el que reconoce esa flexibilidad que hace referencia a España y que hace referencia a otros países. Pero mire, yo le voy a decir más. Yo creo que estamos en una etapa diferente ya. Aquí la gente ha hablado de que va a llegar al 5% en el 2035. En el 2035 probablemente ninguno de los que estemos aquí estaremos, o a lo mejor algunos sí, no lo sé. Pero yo creo que ahora ya es el momento no de las declaraciones, sino de cumplir los compromisos. Vamos a ver si esos países que dicen que van a llegar al 5% lo cumplen. Yo lo que sí le puedo asegurar es que España va a cumplir sus compromisos. Y va a cumplir sus compromisos en los despliegues de tropas el tiempo que sea necesario, en las capacidades que se nos requieran por tierra, mar, aire y espacio. Y lo vamos a cumplir. Como se dice ahora, estamos en una pantalla diferente. Y ahora es la pantalla por la que se nos tiene que juzgar. ¿Cumplimos o no cumplimos? A España y a los demás países. Porque habrá que ver, algunos de esos países que ha hablado de ese 5%, a ver si lo cumplen o no lo cumplen. Todos sabemos que las industrias en este momento no tienen una capacidad de absorción del 5%. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros compramos las baterías Patriot en Estados Unidos hace unos años y hasta dentro de 4 años no nos las van a proporcionar. Por lo tanto, vamos a tener rigor, máxima transparencia, máxima honestidad de España. España ha dicho, cumplimos, seguiremos cumpliendo, entendemos que con el 2,1 vamos a cumplir nuestras capacidades y las vamos a cumplir. Cada país sabrá si es capaz de llegar al 5%, cada país sabrá si tiene una industria que es capaz de dar respuesta al 5%, y yo lo que quiero que ahora nos pidan es cumplimiento de objetivos. Eso es lo que quiero que nos pidan. El cumplimiento de objetivos, no las declaraciones de principios. Me parecen importantes esos dos matices. Es decir, eso de que firmó el 5 y luego dijo el 2,1, no ha habido ninguna firma material. Ha habido una declaración de voluntad que lleva unos anexos. Y esos anexos son públicos sobre la posición de España y sobre el reconocimiento por parte del secretario general Rutte, al que insisto, aunque yo no comparto su posición, me merece el máximo respeto y no comparto ninguna de las calificaciones, aceptó esa posición de España. Es más, le diré que las intervenciones que hubo, muchos países hablaron de esa flexibilidad. Por tanto, sería bueno que ahora ya pasáramos de palabras y nos fijáramos en los hechos, lo que vamos a cumplir y el compromiso de lo que estamos cumpliendo. Sin ninguna duda, la lealtad
que nosotros tenemos, luego me referiré a algunas declaraciones del señor Guijarro, a la paz y a la OTAN en cuanto está en este momento protegiendo el flanco este por la amenaza de Rusia, es total, y lo vamos a seguir haciendo. Le diré también que tiene que quedar muy claro todo esto, porque aquí probablemente, pues porque se mezclan cosas, porque hay un único objetivo que es querer desgastar al gobierno, y para desgastar al gobierno no vale todo. No vale todo para desgastar al gobierno. Para desgastar al gobierno hay que saber lo que se dice. Por eso vuelvo a decir, ustedes que les gustan las fotos, pues creo que no hay ninguna foto del señor Sánchez ni de ningún otro líder político firmando ese acuerdo famoso al que ustedes dicen. Momento de los compromisos, momento de cumplir. Las grandes palabras, las grandes declaraciones de los países por salir del paso, está muy bien, son muy respetables, pero nuestra obligación es cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido, y nos hemos comprometido desde la responsabilidad y desde la honestidad por escrito. Y además, porque contamos con una industria de defensa, la industria de defensa española, que es una industria que es capaz de trabajar y de producir. Y cuando hablo de la industria de defensa, y creo que lo he dicho en mi intervención, la industria de defensa no es solo la gran industria. Nosotros estamos haciendo una apuesta clarísima por la pequeña y la mediana empresa, por las startups. Hay materias como la ciberseguridad que son claves y fundamentales. Incluso las grandes empresas necesitan de la pequeña y de la mediana empresa, de las startups, por la que estamos haciendo una apuesta clara e inequívoca, y luego me referiré mucho más a ello. Otra vez ha vuelto a salir el tema de Israel. Yo creo que lo expliqué el otro día, ese plan de desconexión. Nosotros entendemos que en este momento lo que está ocurriendo en Israel no podemos mirar hacia otro lado. Entendemos que hay el legítimo derecho de todos los países a defenderse, pero cuando se excede por completo los principios propios del derecho internacional, del derecho humanitario, no podemos permanecer insensibles ni mirar para hacia otro lado, hacia las atrocidades que están teniendo lugar con niños y con mujeres y con personas mayores en esa situación. He dicho también que este principio de desconexión hace porque tenemos una industria potente que, y me remito a lo que dije ya en su momento, pueda ser realizado en programas como el SILAN, por Industria Española o el SPIKE. Buscaremos alternativas. Usted dice que este plan no responde a las necesidades reales. Naturalmente que sí. Yo le puedo decir que hay 56 programas en marcha, otros 31 aprobados, y que precisamente mañana se habrá acabado de firmar el techo de gasto de los 31 programas nuevos como consecuencia de este plan. Porque si algo tenemos a gala en el Ministerio de Defensa es que nosotros cumplimos, y que cuando decimos algo lo hacemos. Yo recuerdo, y lo ponía en los pasillos cuando hablábamos, por ejemplo, al poco de llegar yo, cuando llegamos a Ferrol y hablamos de las fragatas F-110, y dimos un calendario. Bueno, pues se está cumpliendo. Hay algunos programas, como el submarino, que han ido retrasados, pero por suerte el día 21 se entregará ya a la Armada el submarino S-82. Nosotros cumplimos, y este plan, que es un plan estudiado, trabajado, consensuado, como no podía ser ninguna duda, con las industrias, pero que responda a las necesidades de las Fuerzas Armadas, las vamos a cumplir. Somos serios, fiables, aliados, comprometidos en Unión Europea, en Alianza Atlántica, en Naciones Unidas, en nuestro flanco este, en nuestro flanco sur. Y sin duda, desde la honestidad, vamos a cumplir los compromisos. Aquí, yo lo que les digo es, hagamos un seguimiento del plan, hagamos un seguimiento de los compromisos de España, y si les parece, ya que ustedes hablan de otros países que cumplen el 5%, lo vemos también, a ver qué hacen esos países. Empezamos ahora turno de portavoces, empezando por el Grupo Parlamentario Popular. Señor Rojas, tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, con su venia, y gracias también por su aclaración. Gracias, señora ministra, por haber contestado, aparte de lo que se le ha requerido en el asunto de la reunión de La Haya. Mire, señora ministra, cuando veo las discusiones que ahora mismo tiene el Gobierno con la ministra de Defensa, con usted, con sus socios, con el señor
Guijarro, con Podemos, cuando veo esas encendidas discusiones ya en el seno de la Comisión de Defensa, imagino las discusiones en el Consejo de Ministros y al final a uno le viene la reflexión de que es imposible que haya dos gobiernos en un Consejo de Ministros y por eso este gobierno es imposible y deberían ya llamar a las urnas. Pero, señoría, cuando veo ahora que la Fiscalía en este momento está pidiendo prisión para el número 2 de su partido, entendemos que su gobierno no está centrado en la defensa, su gobierno está centrado en la supervivencia. Y por eso, señoría, es porque tendrían que llamar a elecciones, porque realmente España lo necesita. Esta situación no se puede mantener más. Usted aquí ha dado unas explicaciones sobre cómo ha sido el acuerdo de la OTAN. Y el señor Conde me está pasando ahora mismo justo el acuerdo de la OTAN. Hay una declaración oficial de la OTAN y dice claramente en su punto 3 que todos los aliados están de acuerdo en ese 5%. Usted dice que hay una carta del señor Sánchez en un anexo que figura como una enmienda. Bueno, tendrán que explicárnoslo a todos los españoles y tendrán que explicarlo también a todos los socios de la OTAN, porque de allí salieron primeros ministros y presidentes de distintos países diciendo no, el compromiso ha sido unánime, de enmiendas nada, allí todos hemos dicho que sí y el acuerdo ha salido para adelante. Señoría, cuando viene esta falta de transparencia, cuando tenemos un gobierno que son realmente dos gobiernos, cuando discuten aquí en la Comisión de Defensa Sumar y el propio gobierno, es la situación que tenemos de falta de transparencia, de falta de rigor, de falta de seriedad. ¿Usted cree que las explicaciones que está dando aquí se pueden sostener en el seno de una asamblea con los aliados de la OTAN? Ninguna. Porque esas explicaciones lo que serían equivalentes a el socio con menos credibilidad que pueda haber en una organización que está para defender a los ciudadanos, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Por tanto, le pedimos que nos haga públicas todos estos anexos y todo lo que usted está diciendo. ¿Qué capacidades le está exigiendo a la OTAN? Que lo diga también, que actúen con transparencia. Mire, nosotros hemos llevado una proposición de ley que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados, precisamente para que el Plan Industrial de Defensa lo traigan al Congreso y lo voten. Cualquier remodelación y cualquier cambio que venga al Congreso y que lo voten. ¿Y sabe qué ha ocurrido, señora ministra? Lo sabe perfectamente, que el Congreso ha apoyado esta iniciativa del Grupo Popular. Usted ha dicho aquí, seremos respetuosos con lo que se nos pida. Pues bien, el Congreso de los Diputados le ha pedido al Gobierno que traiga el plan de defensa a ser aprobado en el Congreso. Le pido ese respeto, señoría, y si no, márchense del Gobierno y convoquen de una vez elecciones. Nada más y muchas gracias. Rodríguez Salas, y por último, cierra el debate la ministra de Defensa. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Rojas, es verdad que yo aquí he tenido distintos puntos de vista con el señor Guijarro, pero yo creo que eso es lo que enriquece a un gobierno y un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición en el que cada uno de los partidos tiene sus posiciones, pero tienen un objetivo común, que España y que los ciudadanos españoles funcionen, que España vaya bien. Y en ese sentido, las discusiones siempre tienen que ser bienvenidas cuando se hacen desde el respeto y cuando, además, yo creo que estos 7 años y en el tiempo que llevamos de gobierno de coalición, España está avanzando y podemos decirlo clarísimamente. ¿A ustedes les gusta, no les gusta que yo pueda estar aquí teniendo diversidad de puntos de opiniones con el señor Guijarro y a ustedes les gustan las fotos? Pero fíjese, yo tengo metida aquella foto en la cabeza de las Azores con el señor Aznar con los pies encima de la mesa haciendo lo que le decía entonces el presidente Bush. Creo que nosotros podemos sentirnos mucho más satisfechos como españoles en el que nosotros desde la honestidad y desde la responsabilidad hemos sido capaces de decir, no de hacer un seguidismo sin más a lo que se nos decía, sino de decir con honestidad cuáles son nuestras necesidades para cumplir nuestros compromisos. Y eso es lo que caracteriza a este Gobierno. Este Gobierno no va a hacer un servilismo. Este Gobierno va a ser serio, va a ser responsable. Seguimos firmemente comprometidos con la Alianza Atlántica. Naturalmente que en cualquier Gobierno de coalición puede haber diferencias, pero es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y desde luego lo que nunca nos van a encontrar es haciendo un seguidismo absolutamente incuestionado, como pasó cuando la guerra de Irak. Así que yo creo que eso usted también debería tenerlo en cuenta. ¿Usted cree que España era más respetada cuando recibía un toque de teléfono desde Washington y simplemente se ponían los pies encima de la mesa? O cuando se va con un programa, con un proyecto, con unas capacidades, cuando se va con más de 2.000 militares al flanco este.
¿Usted qué cree? Se lo dejo ahí y ya me contestará en otro momento.